Miriam, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañes en esta mañana. Muchas gracias. Porque uno que es papá, yo que soy papá, ya veo venir las vacaciones con una enorme emoción, pero también con un dejo, hay que reconocerlo, de un poquito de angustia, porque a las 2 horas de las vacaciones ya no uno sabe qué hacer con los niños. ¿A las 2 horas, Juan? A los 20 minutos. Y es que es el clásico, ¿no? Que volteas a ver al niño y yo no le hace. Exactamente. Y por aquí comenzamos. Cuéntanos. Exactamente. Bueno, pues viene este periodo vacacional en el que efectivamente tenemos 2 semanas la dicha de compartir con nuestros hijos mucho más tiempo, pero claro que causa cierta tensión. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este contacto continuo y cuando los niños están de vacaciones también les entra un espíritu distinto, ¿no? En el que pues, no hay un horario, no hay ciertas reglas que normalmente existen, ¿no? La tarea. Cuando, exactamente. La tarea es maravillosa, normal. Perdónenme que lo diga, pero son 1 hora por lo menos en la que el niño está ocupado. Que en algunos casos les llegan a dejar tareas para estos periodos vacacionales, ¿no? Pero de alguna forma se aligeran más los horarios, la hora del baño, la hora de la comida, como que la hora de dormir, un poco de también. menos de tensión en este tipo de las rutinas, ¿no? Se aburren los niños, Gabriela. Pero ya quedamos que era... Y son creativos. Que era y un necesario. niño aburrido y creativo es sinónimo de que va a haber un desastre en la casa. Exactamente, porque siempre van a encontrar que si pones el hilito y la cubetita con agua y entonces cuando abres la puerta, bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Sí. ¿Cómo hablar con nuestros hijos? ¿Cómo debemos de hacer esta parte cuando queremos comunicarnos profundamente con ellos? Vamos a dar nosotros 5 tips para que podamos establecer esta conversación de manera adecuada. La primera es hablar sin interrupciones, que asignes específicamente un horario, un espacio para poder realizar esta conversación, que casi hagas una cita con tu hijo para darle esta formalidad y también tú hagas una cita contigo mismo, ¿no? No recibir llamadas, no contestar, si tocan a la puerta, bueno, pues no puedes dejar de hacerlo, pero si me permites 30 minutos que voy a estar ocupada, que le hagas sentir lo especial que para ti es tener ese espacio con él. El celular. Celular. Es como una extensión de nuestro cuerpo y no abandonamos nuestro teléfono. Esto también tiene que salir de este... Es muy importante. Sí, al cajón el celular, claro. ¿no? Ni tú, ¿no? Porque en muchas ocasiones es el pequeño el que dice, es que tengo que contestarle a mis amiguitos, es que quedamos de ir al cine cuando ya están en edad, ¿verdad? Y entonces también tienes que decir, a ver, esta media hora va y todo lo que esté fuera de este espacio, de nosotros, y vamos a establecer una conversación completamente nada más en este ámbito, ¿no? También es importante el lugar que nosotros elegimos. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos un escritorio, una mesa, algo que físicamente esté entre los dos, ya estás poniendo un cierto bloqueo. Entonces, es muy importante que podamos tener un espacio libre donde prácticamente la conversación se dé sin la formalidad de un escritorio, ¿no? Eso es muy importante. Que no nos separen. Exacto, ¿no? Exacto. Tú allá, yo acá, el escritorio en medio, no. Físicamente, Cara a cara. si tú pones algo, en la parte psicológica nosotros ya estamos entendiendo que hay una barrera, ¿no? Entonces es muy importante. La segunda parte es escuchar y escuchar de verdad. Muchas veces los papás estamos en una conversación, pero mientras ya estás pensando de, ok, ahorita que terminemos tengo que ir al súper, tengo que ir a hacer varias cosas, y eso se nota en la mirada. Como en los dibujos animados que sale la nubecita aquí. Exactamente. Y es proyectando lo que vamos a hacer después. ¿Les habrá pasado que ustedes pueden leer cuando una persona no te está poniendo atención porque empiezas a ver la mirada vacía y está de cuerpo presente pero de mente ausente, ¿no? Y entonces se nota perfectamente porque tú sigues con tu conversación, con tu monólogo y la otra persona ya no te está escuchando. Entonces, y ya te quedas callado y mirándola así como, bueno, a ver, regresa a la tierra y continuamos. Hasta la pupila creo que se cambia de forma, ¿no? Exactamente, tienes que escuchar. ¿Cómo es la mejor forma de escuchar? A lo mejor decir, hay que ser precisos, concisos y poner como los puntos más importantes, ¿no? En tu lenguaje corporal, ¿cuándo se nota cuando estás poniendo atención? Ya entramos cuando en materia. Nosotros exactamente inclinamos un poco la cabeza, que decir, estoy atento a ti. La mirada tiene que ser constante, ¿no? Y de alguna manera tener este reforzamiento de lo que yo estoy escuchando. Algo que no se vale es ni negar ni asentir la información, porque todavía
no estamos en la digestión de esta información. Okay. Muchas veces el niño te quiere contar algo solo por contártelo, no porque te involucres o le des soluciones a su problema, simplemente quiere comunicártelo. Ya si tú le preguntas, ¿quieres que me involucre, que intervenga, que haga algo, necesitas mi apoyo? Entonces es distinto. ¿Qué pasa entonces si el padre o la madre comienza a opinar antes de que se le permita? ¿Se va a sentir juzgado este niño de alguna forma? Muchas veces lo que queremos es compartir, Sí. ¿no? Y sobre todo las mamás tendemos a hacer esta parte de, es que lo que deberías de hacer, es que entonces lo que debes Y de... el dedo, lo y acabas el de dedo hacer. acusador, exactamente, a este dedo se le llama del latigazo, ¿no? Porque es el que utilizamos para hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que esperar a ver si es el momento adecuado, ¿no? Ok. Muy bien. La tercera parte es la empatía, es ponerme en tus zapatos, o sea, entender, no decir, eso no es importante, eso no está bien. A mi edad no eso te me pasó y era preocupes, igual. exactamente. De veras te estás preocupando por eso. Sí. Quisiera yo tener esas preocupaciones. Es la Exactamente. clásica cantaleta de la mamá. ¿Y o cómo del lo papá. hacemos con el lenguaje corporal? También cuando empieza a comentarlo y empezamos a negarlo, o hacemos este levantamiento de ojos de, "Ay, por favor". ¿Cómo se llama? ¿no? Los ojitos de huevo, dicen, ¿no? Exactamente. Como de no entiendo cuál es realmente tu problema, Claro. ¿no? Aquí es muy importante que no invalide sus sentimientos. Si él te Sí. dice que le dolió, que se le perdiera un juguete, que murió un animal, una mascota o alguien cercano, tienes que entenderlo y Sí, tienes sí. que de alguna manera validar sus emociones y decir te comprendo. Y recordar un poco también, ir un poco hacia atrás, porque fuimos niños también y también pasamos por situaciones similares y tal vez de esa forma hacemos una empatía especial. Exactamente. Y la otra parte es mantenerte abierto, o sea, no hacer ningún cruce ni con los brazos ni con las piernas, porque así lo que estamos haciendo es cerrar y poner candados. Como ¿no? poner la mesa en medio. Exactamente, abrirte completamente en cuerpo y también en mente para poder escucharlo y estar atento a lo que está sucediendo. La otra parte es que nosotros podamos de alguna manera establecer como esta serie de situaciones que está viviendo, ok, lo que entendí fue esto y esto y esto y esto, de alguna manera establecer y poner los puntos para que vea que sí le pusiste atención. Parafrasear un poco. Entonces, ¿te preocupa Exactamente. que tu juguete se rompió del cochecito, la llanta, que te estoy diciendo que la vamos a intentar arreglar y juntos lo vamos a hacer por ahí? Exactamente, ¿no? De alguna manera corroborar que la información que tú escuchaste es la misma que él quiso expresar. Muchas veces les habrá pasado, y hasta como adultos lo hacemos, salimos de una reunión, de una junta con una idea y resulta que los tres salimos con ideas distintas. Totalmente. Dices, pues no estuvimos en la misma Pero junta. yo entendí otra Exactamente. cosa. Entonces, Sí. lo mismo pasa con los niños, Sí. ¿no? Aquí es muy importante que nosotros podamos validar esto es lo que está sucediendo, esto es lo que sientes, esto es lo que quieres, Claro. cómo necesitas que te apoye. Es ¿no? como decir, yo soy responsable de lo que digo y tú eres responsable de lo que entiendes. ¿Cómo Exactamente. encontrar la manera para que ambas coincidan? Lo que yo dije es lo que tú entendiste y qué Claro. bueno. Nada más que en este caso se trata de tus hijos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que sí, lo que te está diciendo, vea que en realidad lo comprendes, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los adolescentes. Los adolescentes entran a una etapa que es unisílaba. Y entonces todo es sí, no, ma, Ajá. pa, ajá, no. O sea, realmente viven de esta manera. Entonces, sí necesitas como entrar un poquito más a qué hay detrás de ese sí, no, ajá. O sea, ¿qué está pasando? Oye, Miriam, y cuando por ejemplo, en el caso de los adolescentes que se vuelven monosilábicos, es difícil entablar una conversación con ellos. ¿Cómo se hace esta invitación? ¿Cómo puede un papá o una mamá acercarse de manera asertiva a Es sus que es hijos? complicadísimo, Sí, sí. Yo porque te voy a vas a dar querer mi cenar experiencia. quesadillas o sándwich. Sí. Sí. ¿Sí qué? Exacto. Fíjate que yo te voy a dar mi experiencia. Una de las primeras cosas que sucede, por ejemplo, cuando salen del colegio es ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué es bien? ¿No? O sea, ¿qué sucedió en realidad? Aquí lo que tenemos que ver es empezar por tu experiencia. ¿Qué crees? Que en mi día me pasó esto y esto y esto. ¿Tú qué tal? Ajá. Primero hablo yo. ¿Y si te contestas O bien? yo elegí cenar esto. ¿Tú qué de estas opciones eliges? Punto. ¿no? Muy bien. Es la mejor forma y estar siempre abiertos. Tu cuerpo abierto a escuchar. Perfecto. ¿Ok? Miren, Bien. muchísimas Listo. gracias. Muy Felices bien. vacaciones. Gracias por estos tips. Muchas gracias a Seguramente ustedes. muchísimos padres en casa están muy felices de haber escuchado esto que nos has compartido.